Hermanos, muy buenas noches. Lindo estar aquí, presenciar esa dedicación de una niña más que está aquí en la familia extendida de Julcán y orar por la obra. Así, ¿no es cierto? Que Dios pueda seguir bendiciendo la obra para que vaya creciendo, que esta niña Viviana, cuando vaya teniendo sus 3, 4, 5 añitos, ya tenga una iglesia, escuela dominical y todo el entorno espiritual para poder escuchar bien la palabra de Dios. Hermanos, esta noche vamos a Mateo capítulo 7. Entiendo que están terminando el estudio del Sermón del Monte, lo vienen estudiando varios meses ahora, y esta noche terminamos con el pasaje de los versos 24 al verso 27. Así que pueden tener sus Biblias abiertas, Mateo 7, verso 24 al verso 27. Escuchemos la palabra de Dios. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Bueno, que Dios nos ayude a entender esas palabras. Y lo que queda claro en esos 4 versos, que el Señor Jesús está dividiendo la raza humana en 2 categorías, ¿no es cierto? Muy sencillo, 2 categorías. Por un lado hay los prudentes y por otro lado hay los insensatos. ¿Cuál de los 2 seremos nosotros esta noche? ¿Cómo estamos esta noche? ¿Somos prudentes o somos insensatos? Me imagino que todos nos imaginamos ser prudentes. Pero vamos a ver para el fin del mensaje esta noche, a ver dónde realmente estamos. ¿Qué se nos viene al Perú? Aparte de Navidad. ¿Qué está por llegar al Perú, según los pronósticos? El fenómeno del Niño. ¿Qué va a pasar? Va a llover, ¿no es cierto? Como hemos leído, va a llover. Ahora, el gobierno nos viene avisando, ¿no es cierto?, del Niño, dando a la población bastante tiempo para arreglar su casa. Si están viviendo cerca de un río, quizás tomar las precauciones del caso. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué se imaginan ustedes? Si para Navidad, Año Nuevo, empieza a llover bastante en Chiclayo y llegando hacia Trujillo, la pregunta es, ¿estarán todos preparados para el Niño? ¿Qué piensan? No, ¿por qué no? Si han tenido bastante tiempo para prepararse, ¿por qué no están preparados? ¿Qué pensaremos, digamos, de un padre de familia que, habiendo sido advertido por varios meses ahora que se viene el Niño, y sabe, este padre de familia sabe que la casa no está bien hecha, que el techo no está bien colocado? Y de repente la esposa le viene diciendo, mira querido, hay que arreglar el techo, pero no hay cuando el hombre lo haga. Y si empieza a llover y se viene abajo el techo, los vecinos, ¿qué dirán? Una persona imprudente, ¿no es cierto? No es que no sabía, tuvo bastante tiempo para arreglar. ¿Por qué no lo hizo? No le interesó, ¿no es cierto? Quizá pensó, no va a pasar. O quizá pensó, no, el techo está bien. Pero fue imprudente. Porque se les dijo, va a venir una tormenta. Va a venir este fenómeno. Y tienes que tener tu casa lista. Esta noche yo voy a hablar de otro fenómeno. No un fenómeno material, físico, como el Niño, pero vamos a pensar esta noche acerca de, entre comillas, una tormenta, un fenómeno que viene
y nos va a afectar a todos. ¿Cuál es el fenómeno? El fin del mundo y el juicio final. Yo les aseguro, todos los que estamos aquí esta noche, un día vamos a tener que rendir cuentas a Dios por nuestras vidas. Es inevitable. Algunos vamos a morir antes que el mundo se acabe. Algunos estarán vivos cuando el mundo se acabe. Pero lo que la Biblia afirma categóricamente es que un día todos nosotros vamos a tener que estar delante de Dios y rendir cuentas por nuestras vidas. Y ese día va a traer grandes sorpresas. Esto es lo que el Señor Jesús viene hablando desde el verso 13. Miren sus Biblias un momento. Miren en Mateo 7 el verso 13. Miren verso 13 y 14. ¿De qué está hablando el Señor Jesús ahí? Miren sus Biblias. Verso 13 y 14. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el tema ahí? Hay dos puertas y dos caminos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? La estrecha y la ancha, ¿no es cierto? El Señor Jesús dice, hay dos caminos por el cual el ser humano está transitando. Hay un camino ancho donde van la gran mayoría, cantidades están caminando por el camino ancho. Y hay un camino angosto y muy pocos caminan por ese lugar estrecho. El camino estrecho, angosto, es bastante difícil. Por eso no muchos van por ahí. El camino ancho es fácil. Por eso la gente escoge andar por el camino ancho. Pero ¿cuál es el problema? El problema es el fin del camino, ¿no es cierto? Porque si miran el verso 13, el camino ancho, espacioso, ¿a dónde lleva? ¿A dónde lleva? ¿Qué dice el Señor Jesús? A la perdición. A la perdición. Claro, uno no debe juzgar, ¿no es cierto? Pero esta noche, caminando aquí a la iglesia, pasé por un parque aquí en Primavera. Y había bastante gente sentada afuera, conversando, pasando un buen tiempo. Y al pasarles yo me pregunté, ¿estas personas conocen de Dios? ¿Habrán ido hoy a la iglesia? Y lo probable es que no. La verdad es que la gran mayoría de trujillanos este domingo no han ido a la iglesia. Estamos aquí cantando que Dios es grande, pero la gran mayoría de personas en Trujillo no piensan eso, no les interesa eso. Están por el camino ancho. Ahora, yo estoy seguro que si nos acercáramos a la persona así en la plaza o el mall y le preguntamos, amigo, ¿te das cuenta que estás en un gran peligro? Estás caminando como tanta gente por el camino espacioso, pero ese camino un día te va a llevar lejos de Dios. ¿Qué dirá la persona? ¿Están preocupados? No, no están preocupados. Piensan que están bien. No quieren escuchar el Evangelio. Pero un día van a tener una tremenda sorpresa. Porque un día va a llegar el niño, entre comillas, el juicio. Y el día que llega el juicio, recién se va a dar cuenta que han sido imprudentes. Imprudentes. Pero lo extraño es que aquí el Señor Jesús, ¿a quién está hablando en este sermón? ¿A quién está hablando? ¿A inconversos o a los discípulos? Está hablando a los discípulos. Pero se supone que en la iglesia cristiana todos están en el camino angosto, ¿no es cierto? Se supone que todos aquí estamos en el camino angosto. Yo me imagino que si les pregunto, amigo, hermano, ¿estás seguro que estás yendo al cielo? Yo me imagino que todos ustedes dirán, claro, pastor. ¿Pero será cierto eso?
Porque ¿saben lo que va a pasar el día del juicio final? En el día del juicio final van a haber muchos evangélicos que van a llegar al día del juicio final y van a pensar que todo está bien con ellos. Y se van a dar cuenta, demasiado tarde, que no estaban bien. Porque todo el tiempo, aunque venían a la iglesia los domingos, realmente estaban caminando por el camino espacioso. Qué extraño, ¿no? En la iglesia, pero caminando por el camino espacioso, ancho. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente, aparte de venir a la iglesia, entre semana, sus vidas son igual que la gente del mundo. Ese es el problema. ¿Cómo estamos esta noche? ¿Estamos seguros que estamos en el camino angosto? ¿O será que algunos esta noche, aunque hemos venido a la iglesia, en realidad estamos en el camino ancho? Y un día va a haber una gran sorpresa. La segunda tormenta está en verso 15 al verso 20. Si pueden mirar otra vez Mateo 7, esta segunda tormenta es más fuerte todavía porque el Señor Jesús está hablando de la clase de fruto que estamos llevando. Dice, el árbol se le conoce por los buenos frutos. Y un día Dios va a evaluar nuestros frutos. Y otra vez va a haber una gran sorpresa para muchas personas. Muchas personas van a pensar, pero yo tengo fruto. ¿Qué fruto tienes? ¿Que crees en Dios? Muy bien. ¿Que vas a la iglesia? Muy bien. ¿Que de vez en cuando lees la Biblia? Muy bien. Pero la pregunta ¿es eso suficiente? ¿Qué clase de fruto está esperando Dios de nosotros? Ya, exactamente, gracias hermana. Un proceso de cambio. Que nuestras vidas no sean igual que eran antes. Que nuestro carácter va cambiando. Nuestros criterios van cambiando. Nuestro amor para Dios va creciendo. Mi servicio al Señor va aumentando. A esos son los frutos. Y si llegamos al día del juicio final y no hay esos frutos, una gran sorpresa. Imprudentes. ¿Cuál es la tercera tormenta? Verso 21 al verso 23. Esto es más fuerte todavía. Verso 21 al verso 23. ¿De qué está hablando el Señor Jesús aquí? Está hablando de gente en la iglesia que tiene ministerio. ¡Wow! Están en la iglesia. Pueden ver lo que dice el Señor Jesús. Van a ver personas que dicen, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿Hemos echado fuera demonios? ¿Hemos hecho grandes milagros en tu nombre, Señor? Tenemos ministerio, estamos trabajando. Ah, pero ¿qué dice Cristo ahí? Nunca os conocí. ¿Cómo que nunca os conocí? Otra advertencia, ¿no es cierto? Y esto me imagino que va a ser la sorpresa más difícil de enfrentar. Porque cuando llegamos al día del juicio final, van a haber personas evangélicas que tuvieron ministerio aquí en la iglesia. Estaban enseñando en la escuela dominical, cantando en el ensamble, dirigiendo células, siendo ujieres, haciendo cosas, confiando que están salvos, porque están sirviendo al Señor. Y el día del juicio final, ¿qué va a decir Cristo? Para algunos, no los conozco. Y esas personas van a querer argumentar con Cristo, ¿no es cierto? Van a decir, pero Señor, yo estaba ahí cantando, dirigiendo la alabanza, dirigiendo la célula, enseñando la escuela dominical, hasta pastor, podía ser. Hasta pastor. No los conozco. Qué terrible, ¿no? Este es el fenómeno que viene, el juicio final, y va a haber una gran sorpresa para muchas personas.
Ahora, el Señor Jesús termina toda esta sección en versos 24 al 27. El Señor Jesús diciendo lo que hay que hacer para evitar esta gran sorpresa del día del juicio final. Hay que aprender a ser sabios. Hay que ser prudente. Puedes ver verso 24. Aquí está el verso que vamos a enfocar esta noche. Verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le voy a comparar con un hombre prudente. Ahora permíteme esta noche contestar una pregunta muy simple. ¿Cuáles son las marcas de una persona prudente? Espero que nos interese porque tenemos que valorar nuestras vidas esta noche. Y si tú quieres saber si eres prudente o eres insensato, tendrás que escuchar unos minutos y pronto vas a saber claramente en qué grupo estás. Claramente. ¿Cuáles son las marcas de un hombre prudente? Bueno, lo primero que el Señor Jesús dice es que la persona prudente es la persona que escucha la palabra de Dios, ¿no es cierto? Escucha. Ahí está el verbo en verso 24. El que me oye estas palabras, el que me escucha estas palabras. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa escuchar la palabra de Dios? Porque temo que algunos estamos un poco equivocados en lo que significa escuchar la palabra de Dios. If I start speaking in English to you tonight, and if I preach the rest of the message tonight in English, you'll be sitting there listening to all I'm saying, and you won't have a clue what I'm talking about. And it won't help you at all, because if you don't understand English, you won't understand the message. ¿No es cierto? ¿Entendieron? Ah, escucharon, ¿no es cierto? Escucharon. Ah, pero no entendieron. Ah, interesante, ¿no? Así que, aun si yo hablo en español, la pregunta es, ¿estás entendiendo? Obviamente estás escuchando, ya no hay vueltas que dar, a no ser que estás durmiendo ahora, estás escuchando. Pero la pregunta es, ¿estás entendiendo? Porque la verdad, la triste verdad, es que hay gente, domingo tras domingo, en los cultos, que no entienden la palabra. ¿Saben cómo yo sé eso? Porque por 14 años yo fui a la iglesia todos los domingos y no entendí nada. Por 14 años. No entendí nada. Ahí estaba el predicador que predica y predica y predica. Y yo semana tras semana no entendí nada. Mi padre el predicador para colmo. ¿Por qué no entendí nada? Ah, porque mi corazón estaba duro. Estaba duro. Y en Mateo capítulo 13, el Señor Jesús cuenta la parábola del sembrador. Dice que el sembrador andaba sembrando, parte de la semilla cayó en tierra dura y esa semilla no produjo fruto porque la tierra no podía recepcionar la semilla. Y el Señor Jesús dice, hay personas que tienen un corazón duro y por ende no entienden la palabra, no entienden. Y como no entienden, se aburren. Y como se aburren, no escuchan muy bien, y dentro de media hora, todo lo que han escuchado pasa al olvido, porque realmente no entendieron la palabra. Así que una pregunta que puedes hacerte esta noche, ¿ya? Si quieres establecer bien cuál es tu condición espiritual, la primera pregunta que tienes que hacerte es la siguiente: ¿me interesa el mensaje? ¿Me interesa? ¿Estoy aquí escuchando ávidamente o será que ya estoy aburrido? Ahora, si ya estás aburrido, lo más probable es que estás aburrido porque no tienes entendimiento espiritual. Y estás ahí como si yo estuviera hablando inglés. Y no te entra nada en tu cabeza, nada entra. Porque no te interesa, no te interesa. Estás aburrido. Esta mañana algunos estaban tan aburridos que se durmieron el mensaje. Pero pregúntate,
¿Te interesa la palabra de Dios o te aburre la palabra? Porque la marca de una persona prudente es que escucha, entiende, le fascina la palabra. Le fascina, se da cuenta que esto es fascinante. No se aburre, le interesa. ¿Eres así? ¿Cómo estás? Pero no es suficiente solo entender la palabra. Hay una segunda cosa. Escuchar la palabra de Dios significa tomar en serio la palabra. Tomar en serio. Porque hay personas en la iglesia que escuchan, entienden, pero no lo toman en serio. ¿Cómo sabemos eso? Porque su vida no cambia. Su vida no cambia. Y pasan los años, están igual que estaban antes. El pobre pastor no sabe qué hacer, cómo reinvigorar la vida espiritual, porque parece ser un creyente, pero no cambia. Las mismas actitudes, criterios, comportamientos, luchas, problemas, igual, año tras año. ¿Cuál es el problema? No lo está tomando en serio. Ahora, hermanos, ¿saben por qué yo estoy aquí esta noche? ¿Cómo llegué al Perú como misionero? ¿Cómo fue mi llamado? Bueno, podía contar muchos detalles, pero un detalle esta noche es suficiente. Yo estoy aquí esta noche en parte por una profesora marxista de la universidad donde yo estudié. Interesante. Así fue mi llamado. Su nombre, Janet Townsend, profesora de geografía en la Universidad de Durham, en el norte de Inglaterra. Marxista. Un domingo, volviendo de mi ciudad a la Universidad del Norte, me encontré con ella en el tren. Y me puse a preguntar, porque normalmente los profesores quedaban en la universidad, ahí estudiando, investigando, todo lo demás, no viajaba mucho. Así que encontrarla en el tren volviendo a la universidad, yo le pregunté, doctora, ¿y de dónde viene? Y me dijo, vengo de Londres. ¿Y para qué fue a Londres? ¿Sabe lo que me dijo? Fui a Londres para un meeting, una reunión afuera de una embajada. Y fuimos ahí para gritar y manifestar y pancartas y todo lo demás. ¿Se imaginan la escena, no es cierto? Y yo quedé impactado. Obviamente era una reunión para los activistas marxistas, estaban reclamando algo, no me acuerdo cuál fue el detalle. Pero yo pensé, esta profesora tiene una linda vida en la universidad. Un centro prestigioso para enseñar. Ella podía tener una vida tranquila, enseñando, investigando, escribiendo monografías y todo lo demás. Pero ¿qué acaba de hacer? Acaba de ir a Londres, pasar un fin de semana, arriesgando ser arrestada por la policía. ¿Pero por qué? Porque ella cree el marxismo. A eso me impactó. Realmente lo cree. Porque hay algunas personas que dicen ser marxistas, pero no hacen nada. Pero ella no era así. Ella realmente estaba comprometida. Algo que no conté esta mañana por falta de tiempo, permítame ampliar un poquito de detalle. Ella lo tomaba tan en serio que cuando yo vine al Perú como misionero, pasé unos 3 años en Tarma, que era zona roja en ese tiempo, el año 88, 89, muy difícil en Tarma. Volví a Inglaterra, pasé por la universidad y se me ocurrió ver si era docente todavía. Y encontré en su puerta al doctor Janet Townsend. Ahora, para el año 90, no la había visto como por 10 años. Así que lo más probable es que ella ni se iba a acordar de mí. Toqué la puerta, me dijo, entra, y entré, estaba a espaldas, dio la vuelta, y casi enseguida pude ver su mente como recordando, hola Alex, ¿cómo estás? Y conversamos un ratito. Y él me dijo, ¿y dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es de tu vida? Hoy estoy trabajando en Perú como misionero. ¿Misionero? ¿Y dónde trabajas en Perú?
o estoy trabajando en Tarma. Y enseguida que yo dije Tarma, su rostro cambió. Digo, ¿Tarma? ¿No es peligroso ahí? Yo dije, bueno, más o menos, pero Dios me va cuidando. Y se puso muy preocupada. Me dijo, Alex, tienes que andar con mucho cuidado. Y luego fue a su archivo. Abrió un archivador, sacó unos cuantos papeles, me lo entregó. Eran fotocopias, yo no sé de qué revista marxista. Los titulares, el trabajo de Sendero Luminoso en la zona de Tarma. Ella estaba al tanto de lo que estaba pasando en Perú. Era profesora en una universidad en Inglaterra, pero estaba al día de los eventos aquí en Perú. ¿Por qué? Lo estaba tomando muy en serio. Muy en serio. Volviendo a mi tiempo en la universidad, en una clase, estudiando con ella, el señor de repente me habló, plena clase, la universidad. Y el señor me dijo, mira Alex, esa profesora, doctora Janet Townsend, tan inteligente, tan hábil y tan comprometida con el marxismo, y está equivocada. Está equivocada. El marxismo no va a solucionar nada. Y tú lo sabes, Alex. Y tú tienes el Evangelio. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con el Evangelio? Uy, ese me golpeó. Plena clase. Y ahí Dios me llamó a la obra misionera. Yo pensé, no es posible que una profesora marxista esté más comprometida con el marxismo que un creyente esté con el Evangelio. Si ella está comprometida con el marxismo, aunque es una filosofía errada, cada creyente debe estar totalmente convencido, alma, cuerpo, comprometido con el Evangelio. Y por eso vine al Perú. Dios me llamó. Ahora la pregunta esta noche es, ¿cuán en serio tomas la palabra de Dios? ¿Es importante para ti? ¿Es radicalmente importante para ti? Porque yo encuentro que hay muchos evangélicos que como se contentan con venir a la iglesia el domingo, como pensando, voy a la iglesia, ¿Dios estará contento con eso? Pero Dios no nos salvó solo para venir a la iglesia los domingos. Dios tiene mucho más que Él quiere hacer a través de ti. Él quiere usarte. Él quiere que tu voz sea portavoz del Evangelio. Él quiere que tus manos sirvan en la iglesia. Él quiere que todo tu cuerpo, todo tu ser esté entregado a Él 100%. Cada creyente debe sentir esto. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tomarlo en serio, radical, comprometido, 100%. Eso es escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo estamos? Cristo dice, la persona prudente es la persona que en primer lugar escucha mi palabra. Eso significa que la entiende y lo toma como lo más importante que jamás puede escuchar. ¿Somos así? ¿O nos rebala la palabra? Hay que ser honestos. A muchos en la iglesia les rebala. Les rebala. Y por eso están lo mismo semana tras semana, mes tras mes. Su vida no cambia porque les resbala la palabra. Imprudentes. Ojalá que un día no tengas una gran sorpresa, que pensabas que estaba bien, y vas a descubrir demasiado tarde que no estabas bien, porque honestamente no estabas escuchando la palabra de Dios. Una persona sabia es una persona que escucha la palabra. Pero ¿qué más? Si volvemos a Mateo 7, el verso 24, miren cómo el Señor Jesús habla de una segunda cosa. No es suficiente escuchar. Verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué más dice el Señor Jesús? Y las hace. Así que la persona sabia es la persona que obedece la palabra. Escucha, entiende,
toma en serio y ahora obedece. Obedece. Esa es la persona sabia. Ahora, ¿qué significa obedecer? ¿Qué implica obedecer? ¿Ya? ¿Tratar de cambiar? ¿Ya? ¿Ya? Excelente. ¿Ya? 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 Exactamente, muy bien, hermana. Unas cuantas palabras muy sabias. Hay que obedecer la palabra de Dios, cambiar nuestras vidas. Lo primero que hay que hacer es, hay que acatar la palabra. ¿Ya? Hay que acatar. Es decir, hay que implementar lo que Cristo está diciendo. Ahora, el Señor Jesús está terminando el Sermón del Monte. Así que, si quieren saber si son sabios o no, han escuchado el Sermón del Monte en los últimos meses. Ahora pregúntate, ¿estás haciendo todo lo que has escuchado? Ahora viene el problema, ¿no es cierto? Porque ahora empieza a rascar la cabeza. ¿Y qué es lo que ha dicho el pastor tantos meses? De repente, te has olvidado porque no lo has tomado en serio. Una cosa que yo aprendí como joven era tomar apuntes en el sermón. Yo diría, yo no quiero que nadie se sienta mal esta noche, pero yo diría, si no tienes el hábito de tomar apuntes en un mensaje, no estás tomando en serio la palabra de Dios. Te estás confiando que vas a recordar y no vas a recordar. En mi casa en Inglaterra todavía hay un montón de cuadernos. Cuando yo tenía 15, 16, 17 años, apuntes. Había un cuaderno para domingo en la mañana, otro cuaderno domingo en la noche, otro cuaderno para el miércoles. Apuntaba sermón tras sermón, tras sermón, tras sermón. Porque yo quería entenderlo, recordarlo, y repasaba después. Pero si no hacemos algo así, es muy fácil olvidar, y si nos olvidamos, no vamos a acatar la palabra de Dios. Tenemos que implementar el sermón del monte. ¿Qué significa eso? Bueno, rápidamente, en lo que hemos comentado antes, si estábamos andando por el camino ancho, hay que pasar el camino angosto, ¿no es cierto? Si hemos escuchado un mensaje sobre el peligro del camino ancho y nos hemos dado cuenta que efectivamente estábamos andando por el camino ancho, lo que hay que hacer es cambiar de camino y estar ahora el camino angosto. Lamentablemente lo que algunos evangélicos hacen es lo siguiente: escuchan un mensaje sobre eso y piensan, el camino angosto, ya debo estar por ahí, pero es un poco difícil, así que ya qué tal espero hasta que tengo 70 años. Y ahí como hago un salto del camino ancho al camino angosto, a la última hora, y al final soy salvo. Que la cosa no funciona así. No funciona así. Si Dios esta noche te llama a dejar el camino ancho y pasarte al camino angosto, hazlo esta noche. Porque mañana quizás no te va a hablar más. Y si no te habla más, no vas a cambiar. Porque no se trata de cambiar cuando tú quieres. No. Se trata de cambiar cuando Dios te habla. Y si tú no haces caso, el día que Dios te habla, de repente cuando tú quieres, Él no te va a hablar y no va a pasar nada. Y vas a morir el camino ancho. Hay que acatar la palabra. Hay que obedecer ahora, no postergar para mañana. Hay que llevar frutos, como dijo la hermana, hay que cambiar nuestra vida, llevar frutos espirituales. No basta con servir al Señor, hay que tener una relación personal con el Señor. ¿Estamos acatando la palabra? Es lo primero. Pero lo segundo es, hay que ser perseverantes en la obediencia. Y aquí es donde a veces hay más problemas. Vamos a Santiago por un momento. Vamos a Santiago 1 y el verso 15. Escuchemos la palabra de Dios en Santiago 1 y el verso 25. Santiago 1, verso 25. Escuchen lo que dice aquí Santiago.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la Biblia, la de la libertad, y persevera en ella. Noten eso, hay que perseverar en la obediencia. No se trata de emocionarte en un mensaje y decides hacer algo y 3 días después te olvidas. Esta mañana estaban mis 2 hijas aquí. Creo que les incomodé un poquito cuando y usé una ilustración. Pero vino a mi mente, así que a veces los hijos de pastores sufren cuando están escuchando a su padre. Porque, como comenté esta mañana a la iglesia, ¿qué es lo que los padres quieren con los hijos? Ya, una de las cosas que un padre quiere es que el hijo aprenda a ser ordenado, ¿no es cierto? A veces vemos su cuarto hecho un desastre, ¿no es cierto? Decimos, hijo, a ver, ordena tu cuarto. ¿Ya? Y a veces cuando hablamos al hijo, a la hija, ordena tu cuarto, nos mira con una cara de molesto, ¿no es cierto? Y renegando, ya empiezan a juntar las cosas. Sabes que están molestos contigo por insistir que ordenen su cuarto. Ahora, ¿qué es lo que tú quisieras como padre? Que una vez que has dicho, quiero que tu cuarto esté ordenado, una vez debe ser suficiente, ¿no es cierto? ¿Para qué repetir? Pero ¿qué es lo que pasa? Le dices un día, ordena tu cuarto, te mira mal, se molesta, pero ya, renegando, vaya, ordena su cuarto. Y el día siguiente, desordenado otra vez. Así que tienes que hablarle otra vez. Hijo, yo te dije, ordena tu cuarto. Más molesto todavía, renegando, ordena sus cosas. Día siguiente, desordenado otra vez. ¿Cuál es el problema? No está haciendo caso a tu palabra, no persevera. Lo hace una vez porque está molesto, pero lo hace porque tú insistes, pero como no quiere obedecer, pasan 2 o 3 días y está desordenado como antes. Ahora, ¿qué hace el padre? Bueno, yo no sé qué hacen ustedes. Yo les confieso una filosofía personal. De repente se van a molestar conmigo, no sé. Pero yo he llegado a esta decisión. He hablado suficiente tiempo. Si no van a hacer caso, no voy a seguir hablando. Los dejo en paz. Y si los dejo en paz, ¿qué pasa? El cuarto desordenado, ¿no es cierto? Pero cuando llega a cierta edad, el padre ya no debe estar diciendo ordena el cuarto. Si el hijo o la hija tiene suficiente edad, ya debe tener su cuarto ordenado. Y si no quiere ordenar su cuarto, hay su problema, ¿no es cierto? Llega el momento que hay que decir, es tu problema. Pero va a venir el día del juicio, ¿no es cierto? ¿Cuándo es el día del juicio? Para un chico con su cuarto desordenado. ¿Cuándo es el día del juicio? Cuando se casa, ¿no es cierto? Cuando se casa. Porque ese hijo, con su cuarto desordenado, un día se casa. Y deja sus medias por aquí, su ropa tirada por ahí, y ahora tiene una esposa. ¿Y qué va a hacer la esposa? ¿Va a estar contenta con eso? No le va a reclamar, ¿no es cierto? Y no le va a gustar que la esposa reclame. Y van a tener una discusión. Ahora tiene un gran problema. El padre lo dejó tranquilo. Y él pensó que todo estaba bien. Pero el padre sabía lo que él estaba haciendo. Estaba diciendo, mira hijo, si no me escuchas a mí un día vas a tener problemas con tu esposa, así que es asunto tuyo. Yo no voy a vivir contigo toda tu vida. Así que... Y es igual para las hijas, ¿no es cierto? Si una hija anda con su cuarto desordenado, y aunque tú le hables y le hables y le hables, no quiere ordenar su cuarto, ya déjase hablar. Y cuando se casa, y el esposo espera que ella sea una buena ama de casa, la casa ordenada, y tiene la casa un desastre, el esposo va a reclamar, ¿no es cierto? Y ahí los problemas. Ahí es el juicio. Ahí es el juicio. Así que chicos, ya saben qué hacer, ¿no? Es un consejería prematrimonial. Si quieres saber con quién te vas a casar, llega a la casa de ella o de él, inesperadamente anda a su cuarto a ver cómo es. Ya estarás preparado, ¿ya? Ahí tendrás que decir si te conviene o no te conviene casarte con él o con ella.
Pero Dios es así con nosotros. ¿Ya? Él nos habla. Y nos habla una vez. Y a veces nos molestamos, ¿no es cierto? Dios nos dice, tienes que leer la Biblia. Y nos molestamos con Dios que me hable así. Y me pongo a leer la Biblia un poco molesto. Y 2 o 3 días después me olvidé leer la Biblia. Y Dios me habla otra vez. Y empiezo a leer la Biblia pero medio molesto. Y luego me olvido. Y Dios me habla otra vez. Pero va a llegar un momento cuando Dios no te va a hablar más. Si tú no le obedeces y aprendes a obedecer en forma perseverante, va a llegar un día que Dios no te habla más. Y tú piensas, uy, qué lindo, Dios ya no me reclama. Cuidado, viene el día del juicio. El hecho de que Dios ya no te hable más no implica que Dios está tranquilo ahora. No, lo único que está pasando es que Dios ya no te habla más. Pero el día del juicio final va a pedir cuentas. Y en ese día, demasiado tarde. Así que esta noche, permítame preguntarte, ¿habrá algo en nuestras vidas que Dios te viene hablando por un buen tiempo y no has hecho caso? Piensa, recuerda. ¿Habrá algún comportamiento, alguna actitud en tu vida que tú sabías que Dios no quería, pero seguías en eso? ¿Será que ahora Dios ya no te habla de eso? ¿Estás tranquilo, aunque lo sigues haciendo? Peligrosísimo eso. Peligrosísimo. Porque caes en la trampa de pensar que todo está bien y Dios sabe que no está bien. Lo que está pasando es que, como no quieres obedecer, Dios lo está postergando para el día del juicio final. Y el día del juicio final no tendrás apelación. Y vas a decir, Señor, Señor, ¿acaso no estaba en la iglesia sirviéndote? Sí, sí, dice el Señor, me estabas sirviendo, pero no estabas haciendo lo que yo quería. No estabas cumpliendo mi voluntad en esta área de tu vida. Y yo te hablé, y te hablé, y te hablé, y no quisiste cambiar. Así que la verdad es que no te conozco. No te conozco. No hay campo en el cielo para ti. Imprudente. Tremenda imprudencia. Dios le venía hablando, no hizo caso. Viene el juicio, demasiado tarde. Así que pregúntate, ¿estamos perseverando en la obediencia? Eso es lo que significa obedecer, hacer caso a la palabra de Dios. Pero permíteme terminar con un tercer punto y es el siguiente. Obedecer a Dios no solo es acatar y perseverar en obediencia. Obedecer a Dios significa hacer un gran esfuerzo. ¿Sabes por qué? Porque no es fácil obedecer. No es fácil. Si alguien esta noche va a decir, pastor, pero ¿cuál es el problema? Es muy fácil obedecer a Dios. Bueno, yo no sé cómo será contigo, pero yo no encuentro que es muy fácil obedecer a Dios todo el tiempo. Yo encuentro que a veces es muy difícil obedecer a Dios. Muy difícil. Y hay que hacer un gran esfuerzo. Permítame llevarles a Pedro ahora, segunda de Pedro. Miren lo que Pedro dice. En segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5 al verso 7. Aquí tenemos una idea del gran esfuerzo que se requiere obedecer a Cristo. Porque yo me imagino, ¿ya? Yo me imagino que esta noche hay personas que estarán pensando lo siguiente. Van a estar pensando, pero pastor, ¿por qué lo haces tan complicado? ¿Acaso no es suficiente me he entregado a Cristo? Yo soy un creyente. ¿Acaso no es suficiente creer? No, no es suficiente creer. No es suficiente creer. Creer es el comienzo. Es el primer peldaño. Porque escuchen lo que dice Pedro aquí. Miren las palabras de Pedro. Escuchen la palabra de Pedro. Verso 5 de 2 Pedro 1. Pedro dice, ustedes también los creyentes, poniendo toda diligencia. Noten eso. Toda diligencia indica que es difícil, ¿no es cierto? ¿Qué hay que hacer?
Hay que añadir a vuestra fe. Ahí está. La fe no es suficiente. Hay que añadir a la fe. Ahora, ¿qué es lo que vamos a añadir? ¿Qué dice Pedro? Bueno, hay que añadir, en primer lugar, virtud. ¿Entienden esa palabra? ¿Qué es virtud? Ya, exactamente, muy bien. Fe muerta, no hay frutos. El primer fruto es virtud. ¿Qué es virtud? Una vida virtuosa. Una persona llena de virtudes. Virtudes son esas buenas cualidades en nuestra vida cristiana. Porque la verdad es que cuando primero nos entregamos a Cristo, traemos a la vida cristiana todo un bagaje de pecado. Por ejemplo, la mentira. Un creyente no debe mentir, ¿no es cierto? ¿Acaso la mentira es una virtud? No, verdad es una virtud, no la mentira. Ah, pero ¿cuántos creyentes mienten? Y a veces hay creyentes que mienten descaradamente. En mis primeros años en Trujillo, yo fui a visitar una familia de la iglesia. Lindos hermanos, aparentemente en la iglesia, líderes en la iglesia. Y estaba sentado ahí queriendo conversar con el hermano de la casa, cuando de repente alguien toca la puerta. Y el hermano envía a la muchacha a contestar la puerta. Y la persona fue, yo escuché, la persona fue y dijo, ¿está fulano de tal? Y la serviente dijo, voy a ver. Yo, ¿cómo que voy a ver? Ahí está el hermano, ¿cómo? Voy a ver. Uy, ¿qué pasa en esta casa? Así que se acercó al hermano y le dijo, le están buscando. Y el hermano delante de mí dijo a la muchacha, dile que no estoy. Wow. Y la chica fue y le dijo, no está. Y él dijo, bueno, dile, el de afuera dijo, dile que yo he venido y lo voy a llamar. Y se fue. Y yo quedé sentado ahí. El hermano acaba de mentir delante del pastor. Y yo pensé, ahora se va a sentir mal, ¿no es cierto? No sintió mal para nada. Y yo me puse a pensar, si él puede mentir delante de mí, ¿qué no hará? ¿Qué hará cuando yo no estoy? Es un problema, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué mintió? ¿Por qué mintió? Porque quería hablar conmigo, ¿no es cierto? Y no quería la distracción de la persona. Y no quería pasar el mal momento diciendo, mira, no puedo, lo que sea. Envió a la muchacha para decir, no estoy. Pregunto, ¿en qué camino están dando? ¿El camino angosto o el camino ancho? Está en el camino ancho. Miembro de la iglesia, líder de la iglesia, pero su comportamiento, camino ancho. Wow. No, dice Pedro, no está bien eso. Tienes que añadir, suplementar a tu fe. En primer lugar, virtud. Luego, ¿qué viene? ¿Qué más hay que añadir? No solo virtud, hay que añadir conocimiento. ¿Qué significa eso, conocimiento? Bueno, dos cosas. Tienes que conocer bien la Biblia y tienes que conocer bien la doctrina. Dos cosas fundamentales. Todo creyente debe conocerse bien la Biblia y conocerse bien teología. Ya, vivirlo. Saben, yo a los 16 años compré mi primer libro de teología. 16 años. Berkhof, Teología Sistemática. ¿Por qué? Porque tenía ganas de conocer doctrina. Ahora, yo he vivido suficientes años en Perú para saber lo que dicen los peruanos. Pero pastor, mira, no somos una cultura de leer. ¿Qué, ese es la excusa? ¿Que no somos una cultura de leer? Bueno, yo les pregunto, ¿has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo? ¿Tienes una nueva naturaleza o no? ¿Y quién te ha dado la nueva naturaleza? El Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo ha dado? La Biblia. Ahora, explícame cómo una persona que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo
no le nace estudiar la Biblia? Explícame eso, por favor. Yo no lo entiendo. No es lógico para mí. ¿Cómo puedes decir que has nacido de nuevo y el libro que el Espíritu Santo escribió no te interesa estudiar? Ah, no. Estás engañándote. ¿Hay un problema en tu vida espiritual? Forzosamente el creyente va a querer estudiar la Biblia. Si hay una persona que dice ser un creyente y no quiere estudiar la Biblia, tiene un gran problema en su vida espiritual. Gran problema. Y si sigue así, cuando llega al cielo, al juicio final, a una gran sorpresa. Pensaba que estaba bien, pero no estaba bien, porque no estaba estudiando la palabra de Dios. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿están ustedes todos en la academia bíblica aquí en la iglesia? ¿Están todos? Qué difícil, ¿no? Otra vez el camino ancho. Camino ancho. ¿Para qué ir a la academia? ¿Hay que levantarse más temprano, hacer un esfuerzo, todo lo demás? No, ese es el camino angosto, ¿ya? No, queremos ir por el camino ancho. Imprudentes. ¿Día del juicio final? No los conozco. Uy, qué difícil, ¿no? Pero está en la Biblia, no es nada difícil. Pedro dice, hay que añadir a la fe virtud, a la fe conocimiento, pero ¿qué más? Recién estamos empezando, hermanos. Hay que añadir al conocimiento dominio propio. Uy, aquí vamos a tocar carne con otros, ¿no es cierto? Dominio propio. Porque yo conozco de ministerios donde personas chocan. ¿Y quiénes chocan? Mayormente las damas, lamentablemente. Con razón Pablo dijo, ruego a Evodia y Síntique que se pongan de acuerdo. Porque yo no sé qué hay con las damas, pero tienen a veces su carácter fuerte, sus malos entendidos, se molestan, se gritan, se insultan, se resienten. Y eso no está bien. Eso no está bien. Y a veces hablando con una persona en mi iglesia, la hermana me dice, pero ¿así yo soy? ¿Cómo que así yo soy? Se supone que el Espíritu Santo te está cambiando. Se supone que debes aprender dominio propio. ¿Cómo vas a quedar como así soy? No. Camino ancho. Todo el mundo es así. Todo el mundo quiere ser como es. Pero ¿dónde está el dominio propio? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué sorpresas va a traer el día del juicio final? No hay tiempo para en detalle, pero Pedro dice al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. ¡Wow! Tremendo trabajo, ¿no es cierto? Tremendo trabajo. Por eso Cristo dice, aún en la iglesia, hay gente en la iglesia que está caminando por el camino ancho, buscando la vía fácil. No hay esfuerzo. Camino ancho. ¿Y a dónde lleva? A la perdición. Y pueden estar contentos sentados domingo tras domingo. Y a veces esperando morir diciendo, Dios me va a llevar al cielo. Y cuando llega el juicio final, no los conozco. ¿Quiénes serán? Porque no me estaban escuchando. No estaban poniendo en práctica mi palabra. Caminaban por el camino ancho. Y hermanos, el gran apóstol Pablo, me impacta el apóstol Pablo. En 1 Corintios 9, el apóstol Pablo dice, mira, aunque yo sea un apóstol y un gran predicador, ¿sabes cuál es mi actitud hacia mi vida personal? Golpeo mi cuerpo. Y lo disciplino. Y lucho conmigo mismo. No vaya a ser que predicando a otros, yo mismo termine descalificado. El gran apóstol Pablo tomaba esto en serio. No es que el apóstol Pablo pensaba, Dios me ha llamado, soy un gran apóstol, he abierto tantas iglesias, así que yo sí que soy salvo. No, nada que ver.
Pablo trabajando, trabajando, trabajando. Y al fin de su vida, ¿qué dijo? Yo soy el más grande de los pecadores. Pobre Pablo, luchando todavía con la carne en Pablo. Hasta el fin de su vida. Pero esa lucha mostraba, es un verdadero creyente. ¿Cómo estamos esta noche? Al comienzo yo hice la pregunta, ¿somos sabios, prudentes o somos imprudentes? Me imagino que todos sintieron, yo soy sabio. Quizás no estamos tan seguros ahora, ¿no es cierto? No tan seguros. Permítame terminar con este pensamiento. ¿Cómo vamos a llegar al cielo? Yo no sé si ustedes saben, pero la Biblia parece indicar que hay dos formas de llegar al cielo. Dos formas. Una forma de llegar al cielo es desapercibido. Hay muchos creyentes que cuando mueren y llegan al cielo, Pedro les abre la puerta, por decirlo así, ¿ya? Les abre la puerta, entran, nadie les recibe, nadie les felicita, nadie les saluda. ¿Por qué no? Bueno, llegaron al cielo, pero como que no hicieron nada aquí en la tierra, así que, bueno, Dios por su gracia los dejó entrar, pero ¿para qué celebrar? Pero hay otros que van a llegar al cielo muy diferente, muy diferente. Miren cómo Pedro lo dice aquí en verso 11. Aquí está, 2 de Pedro 1, verso 11. ¿Has notado este detalle aquí en la Biblia? Pedro dice, porque si trabajas en tu salvación, que es lo que viene diciendo antes, si trabajas en tu salvación, en esta manera te va a ser otorgada la entrada al reino, ¿no es cierto? ¿Dice eso? ¿Te vas a entregar, vas a entrar al reino? ¿Dice eso nomás? No dice solo eso. No dice que va a ser otorgada entrada al reino. ¿Qué dice? Será otorgada una generosa entrada al reino, ¿no es cierto? Una generosa entrada. ¿Dice eso? ¿Solo eso? No es solo eso. Miren bien sus Biblias. ¿Qué dice el apóstol Pedro? O será otorgada una amplia y una generosa entrada al cielo. Esto no es para todos, ¿no es cierto? Esto no es para todos. Pedro dice, si trabajas en tu salvación, te va a ser otorgada esto. ¿Qué es una amplia y generosa entrada al cielo? Bueno, yo me imagino un poco de imaginación, si me permiten. Cuando el apóstol Pablo llegó al cielo, ¿piensa que Pablo llegó desapercibido? ¿O Dios habrá sonado alta voz a los ángeles? Un anuncio a los ángeles, urgente, el apóstol Pablo está por llegar. Y la gente se emociona y todos los creyentes se emocionan. ¡Wow! El gran apóstol Pablo está por llegar. Vamos corriendo a la entrada. Y Pablo entra por la puerta, acabando de morir aquí en la tierra. Y se da una tremenda sorpresa. Las trompetas sonando y los ángeles gritando y los santos hurras en el cielo. Y Pablo asustado casi, ¿no es cierto? ¿Qué se le está dando? Una amplia y generosa entrada. Tremenda bienvenida. Y después de todo eso, el Señor Jesús se acerca a Pablo y dice, bienvenido Pablo, buen fiel siervo, entra el gozo del Señor. Y aplauso y todo lo demás. Qué lindo llegar así, ¿no es cierto? Pero muchos van a llegar desapercibidos. Nadie para saludarles. Ningún ángel gritando. ¿Por qué? Porque si llegamos al cielo, es por la gracia de Dios, porque parece que casi nada hemos hecho aquí en la tierra. Qué triste llegar al cielo así, ¿no es cierto? ¿Cómo quieres llegar al cielo? ¿Cómo quieres llegar? Bueno, depende cómo vives aquí en la tierra. La salvación es por fe. Pero la recepción en el cielo, eso depende de ti. Tu trabajo, tu esfuerzo. El Perú advirtió a los peruanos, se viene el niño, hay que prepararnos. El Señor Jesús ha advertido, se viene un juicio, hay que prepararnos. ¿Te estás preparando?
¿Te estás preparando para este tremendo juicio final? Porque la elección es muy sencilla, ¿no es cierto? Para terminar, la elección es muy sencilla. ¿Cuántos años vivimos aquí en la tierra? ¿Cuántos años? Más o menos. 70, ¿no? 70 años. Y después, ¿qué viene? La eternidad. ¿Puedes comparar 70 años con la eternidad? A la luz de la eternidad, 70 años no es nada, ¿no es cierto? No es nada 70 años en comparación con miles y cientos de miles y millones de años. ¿A eso es eternidad? Ahora, Cristo nos da esta alternativa. ¿Qué quieres? Dice Cristo. 70 años difíciles, camino angosto, y una eternidad de tremenda felicidad. ¿O quieres 70 años tranquilos aquí en la tierra y la eternidad lejos de Dios? ¿Qué quieres? Bueno, el prudente sabe cómo contestar, ¿no es cierto? La persona prudente piensa, 70 años, eso no es nada. En comparación con la eternidad, sería tremendamente insensato, ¿no es cierto? Por no usar una palabra más fuerte. Tremendamente insensato. Destruir tu eternidad solo por 70 años de tranquilidad, aparentemente en la tierra. El hombre prudente, la mujer prudente, va a pensar, no. Si hay una eternidad, y si mi destino eterno depende de seguir a Cristo, alma y cuerpo aquí en la tierra, ahí voy a estar. Y aunque esté caminando por este camino angosto, y parece que no hay nadie más, porque los demás está el camino ancho, yo voy a estar ahí, aunque sea el único. Porque viene una eternidad y yo no quiero perderme la eternidad. Hombres prudentes, personas prudentes o personas insensatas. ¿Quiénes somos esta noche? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, por el desafío que tú nos traes. Y Padre, reconocemos que quizás muchos esta noche todavía estamos transitando por ese camino ancho. Quizá, Padre, todavía muchos de nosotros no tenemos buenos frutos, sino malos frutos. Quizá, Padre, no estamos obedeciendo como debemos obedecer. Y esta noche, Padre, tú nos has hablado, nos has confrontado. Y es un momento de tomar una decisión. Mientras todos estamos orando en silencio esta noche, quiero preguntar, ¿te ha hablado Dios esta noche? ¿Te ha desafiado Dios esta noche? ¿Quieres que tu vida cambie esta noche? Si es así, me gustaría orar por ti. Voy a pedir que mientras todos estamos con los ojos cerrados, si esta noche Dios te ha hablado, si sientes que Él te está llamando a un mayor compromiso con Él, quiero orar contigo, quiero que alces tu mano. Ahí nomás donde estás, alza tu mano para orar contigo. Si esta noche Dios te ha hablado y tú quieres ser más serio con Dios, quizás tomando el camino angosto, quizás obedeciendo más, alza tu mano para orar contigo. Gracias por las manos alzadas. ¿Alguien más? ¿Te ha hablado Dios? Tu eternidad está en juego. Esta noche Él quiere bendecir tu vida. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por estas personas que han alzado la mano. Tú conoces, Señor, lo que está pasando en su corazón. Tú sabes cómo tú le vienes hablando, Señor. Es algo muy personal para ellos. Pero para mí, Padre, es un privilegio poder encomendarles en tus manos. Quiero pedir que cada persona, Señor, que alzó la mano, que no sea algo emotivo nomás, sino, Padre, que puedan perseverar en obediencia.
para que sus vidas realmente sean transformadas. Dales la gracia, Señor, para vivir en obediencia, porque no es fácil ir por el camino angosto. Pero tú has prometido, Señor, estar con nosotros. Nos has dado tu Espíritu para fortalecernos. Y quiero pedir, Padre, que cada persona que ha escuchado tu voz esta noche y ha expresado su anhelo de experimentar un cambio en su vida, quiero pedir, Padre, que tú lo hagas. Que volviendo a sus hogares puedan ir pensando en lo que tú le has dicho. Que puedan ser consecuentes con tu palabra. Escucha nuestro clamor, Señor, te pedimos, y condúcenos a todos por ese buen camino que nos va a llevar a la vida eterna. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga, que sigamos meditando en su palabra y que eso pueda ser de provecho espiritual para nosotros esta noche. Gracias.